Nueve Reinas fue una película que, en una época donde, aún más que hoy, había muchos argentinos diciendo que no veían cine nacional, este país se va a la mierda, consiguió más de 1,5 millones de espectadores, un éxito enorme en nuestro país, debido en gran parte a su conocido final. Esto por supuesto de la mano de un guión tan milimétrico como impecable, que en este video vamos a deconstruir y ver cómo Bielinski, el escritor y director, nos va conduciendo hasta ese gran cierre del relato. Aunque primero necesitamos hablar de las bases de la película, porque creo que además de la historia, el otro elemento que fue clave para el éxito de Nueve Reinas en nuestro país fue cómo Bielinski logró conectar con los espectadores argentinos a través de la utilización de elementos muy clásicos y reconocibles de nuestra cultura. Por sobre todo, Nueve Reinas es una película que se siente muy cercana, muy argentina, y en esto, por supuesto que los espacios juegan un rol importante. A lo largo de la historia los personajes no paran de moverse, están todo el tiempo yendo de un lado a otro y siempre a pie, lo que permite retratar calles e imágenes típicas de Capital Federal, mostrando espacios que, si bien tal vez no sean únicos de ahí, sí son parte característica de su estética, como los estacionamientos que son simplemente un par de paredes de ladrillo al aire libre, los cafés clásicos de Capital, con detalles en madera y que muchas veces tienen mesas y sillas de un estilo similar, los puestos de diarios, las galerías con locales apretados, Puerto Madero, los viejos vagones del subte, todos elementos reconocibles para cualquiera que haya habituado Capital Federal. Pero además de los espacios, algo muy presente y que ayuda bastante a que esta película se sienta cercana para los argentinos, son las costumbres y formas de ser que se suelen relacionar con la típica imagen del porteño. Dentro de esto podemos mencionar lo que se conoce como el cuento del tío, ese engaño clásico que, al menos acá en Argentina, se da cuando un desconocido te miente diciendo que sucedió algo y necesita tu ayuda, y mediante ese engaño te termina sacando plata, cosa que todavía sucede, aunque creo que no tanto como en el tiempo que salió la película, tal vez porque la masividad de Nueve Reinas haya llevado a la gente a avivarse de estas cosas, es bastante posible. De la mano de esto también tenemos la famosa escena del ecosistema del Garca, que enumera la gran variedad de delincuentes y delitos que puede haber en las calles de Capital. Dentro de estas argentinadas podemos mencionar también los productos truchos, las falsificaciones que son moneda corriente al punto de estar totalmente normalizadas a nivel social. Pero no importa lo que haga, en esta película el porteño siempre se cree mejor que otros, niega sus propios errores, queriendo excusarse señalando a quienes hacen las cosas aún peor. Hasta un estafador va a querer ponerse por encima de otros para sentirse mejor consigo mismo. Marcos, que yo no soy un delincuente. Yo no soy ningún delincuente. No, claro, perdona. ¿Después no te lo quedaste? Bueno, soy chorro. ¿Usted dice soy un chorro? Oye, yo no mato a nadie, no ando de caño. Eso lo puede hacer cualquier pelotudo. Y por las dudas aclaro que no es que yo piense eso de quienes viven en Capital, sino que me refiero a cómo Bielinski trabaja con ese arquetipo del porteño. Así es que estas ideas populares se reflejan en los personajes, como también la llamada viveza criolla, esa filosofía individualista y ventajera que es básicamente lo que predomina en las acciones de los protagonistas a lo largo de toda la película. Y por supuesto que las expresiones que utilizan los personajes también hablan de ellos, de su informalidad, y aportan a la idea de hacer sentir cercana a la película, a través de la utilización de un lenguaje más coloquial y lleno de expresiones típicas de acá, pero que a la vez no resulta forzado o exagerado. Un ejemplo de esto es el ya mencionado momento en que Marcos utiliza el lunfardo para enumerar 16 tipos de delincuentes. O si no, miren la cantidad de expresiones de Argentina que hay en esta escena. Lucas, laburo. Lucas. Lucas. El quilombo. Lucas, mango. Lucas. Pelotudo, Lucas. Hijo, ¿Qué te pasa, cagadita? la jeta, Lucas. Mira, Lucas, anda a cagar. Andate a la puta madre que te remil parió. La concha de tu hermana. Así es que los personajes de la película resultan tan reales que parecen personas que podrías cruzarte en cualquier momento por las calles de Capital Federal. Bielinski incluso toma esa idea popular de que la barba candado es de Garca y la aplica en el aspecto de Marcos, en su búsqueda por lograr un personaje antipático, lo cual al mismo tiempo contrasta con la cara de bueno de Juan, y ya desde estas características físicas se delimitan los roles de ambos personajes. Marcos es el experimentado, el estafador cara dura, el dominante, lo cual incluso se refleja en algunas ocasiones cuando lo vemos que camina por delante de Juan liderando el paso. Por el contrario, Juan cumple el rol de bueno, es el estafador tímido, el garca pasivo, el que estafa haciéndose el boludo,
y que tiene un accionar opuesto al del garca más invasivo y estridente que es Marcos. ¿La haces? No. ¿Por qué? Porque hay mucha gente alrededor, hay que hacer un escándalo, no es lo mío. Lo cual se puede ver cuando este intenta convencer a la esposa de Sandler a través de la insistencia, y luego Juan consigue lo que Marcos no pudo, pero apelando al engaño a través de lo emocional. Bueno, si de casualidad llegaste a este punto del video y no viste Nueve Reinas, te advierto que a partir de acá va a haber fuertes spoilers y créeme que esta es una película que no vas a querer arruinarte. Entonces, los protagonistas también están definidos por sus ideas y la forma en la que manejan las situaciones. En relación a esto hay una lógica que hace que los personajes en algunos momentos opten por armar un escándalo para salirse con la suya, que es lo que comenta Marcos. Pero de eso se trata, boludo. Ellos no están preparados para un escándalo, uno sí. ¿Cuál es la clave? Ofenderse. Más ofendido está, menos sospechoso parece. Si la cosa se pone fea, difícil, acusar a los demás. Y de hecho, con esta misma táctica, la película engaña al espectador. Muestra a un Juan ofendido para que no levante sospechas de que al final él está detrás de todo. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué? Me estás cagando. Esto es un cuento, me lo estás haciendo. ¿Que yo te estoy cagando a vos? ¿En qué? No sé en qué, me estás cagando, en algo, no sé. Pará. Sos un hijo de puta, Pará. Marcos. Sos un hijo de puta. Pará, loco. ¿Vos te crees que soy pelotudo yo? Que te voy a dar 50 lucas, toda la guita que tengo, todo lo que tengo, que es para mi hijo te lo voy a dar a vos, para que vos hagas un negocio. ¿Pero qué te pasa? Estás loco. Estás loco. Mirá si yo te voy a querer cagar ahorita a vos. Y después hay otra táctica similar a esta que los personajes utilizan a lo largo de la película para manipular y conseguir lo que quieren. En situaciones donde hay una disputa, estos suelen mostrarse enojados o desinteresados. Adoptan una actitud que dice que no les importa perder, lo cual les sirve para presionar a la otra persona y que ésta demuestre su propio interés o preocupación, quedando así en desventaja frente a quien aparentemente está dispuesto a dejar ir la oportunidad. Básicamente es hacerse el que no quiere la cosa. Pero si fueras un porteño listo, intentarías que yo me interesara. Buscarías la forma de que yo te buscara a ti y no al revés. Y situaciones como esta hay varias. Al principio sucede cuando Juan apenas conoce a Marcos, amaga a despedirse, siendo que, obviamente, Juan necesita que trabajen juntos para concretar su plan. Amague que, de nuevo, también suma a que no anticipemos el giro final. Luego, cuando Juan le dice a la esposa de Sandler que mejor se van, pero no sin antes tirarle un señuelo sobre la familia para que ella pique y lo llame de vuelta. Más tarde, cuando los dos se hacen los desentendidos, al momento que Vidal se acerca a preguntarles por las 9 reinas que le quieren vender, después cuando Juan se ofende por la primera oferta de Vidal, siendo incluso que no tiene ni idea del valor de las estampillas, o cuando Vidal le dice a Marcos que si no le entrega a la hermana no hay trato, siendo que para él supuestamente es una oportunidad única. Y si bien algunas de estas son actuaciones de los personajes, de todas maneras forman parte del imaginario de caracterización y trato entre estos. Esta actitud de hacerse el que no quiere la cosa muchas veces termina funcionando como una amenaza sutil, como diciendo se da lo que quiero o ambos nos vamos sin nada. Aunque bueno, las amenazas más directas por supuesto que también están, como cuando Juan le dice a Marcos que no va a avanzar con la esposa de Sandler si no le da un mayor porcentaje, o cuando Marcos amenaza a Sandler con que le dé el 90% o si no, no hay negocio con las 9 reinas. Y todo siempre motivado, por supuesto, por la guita. Y creedme, voy a extrañar este país. Nunca he visto tan buena disposición para los negocios. La plata es lo que mueve todo en la película. Putos no faltan, lo que faltan son financistas. Y esa avaricia constante llega al punto de hacer que, cuando tienen que pagar las estampillas verdaderas porque las falsas terminaron en el agua, Marcos acabe comprometiéndose al tener que arriesgarse a poner guita suya. Y ese es el punto clave para que Juan logre estafarlo. ¿Te parece que yo me puedo asustar por unas estampillas? ¿Qué puedo perder? Si no arriesgo nada. Conseguir que Marcos se desespere tanto por concretar ese negocio único que se atreva a jugar toda la plata que tiene, lo cual responde a una frase que Sandler le dijo justamente a Marcos y este perdió de vista. Hay que venderlas hoy, jugar con su calentura, que crea que soy o nunca. Así es que Marcos, cegado por su avaricia, olvida esto y se deja llevar por su calentura para terminar cayendo del otro lado de la estafa. Esta es una de esas cosas que puedes esperar toda la vida y a lo mejor nunca te pasan. Es una en 1.000.000. Bueno, estamos jodidos, ¿no? Se terminó todo acá. Hay que seguir. Es una locura dejarlo, hay que seguir. Es una oportunidad, una sola, una en 1.000.000 en toda tu vida. Nos está tocando a vos y a mí ahora, acá. Es una en 1.000.000. Es así que,
Con un giro en la trama que pondría celoso a Shyamalan, al final se nos revela que todos estaban complotados, que desaparecieron al turco, el anterior compañero de Marcos, y aprovecharon que este último, según él mismo, no puede trabajar solo para así enchufarle a Juan como cómplice, que en realidad se llama Sebastián y que se inventó el nombre de las estampillas a partir de una caja de su viejo. Entonces atamos cabos y nos damos cuenta que todo fue un plan para sacarle a Marcos la herencia que le cagó a sus hermanos. En el camino, consiguiendo la plata para sacar al papá de Juan de la cárcel y además haciendo que Marcos le confesara la verdad a su hermano menor. En definitiva, el plan expuso su ambición por la guita y lo llevó a perder todo su dinero y a la única persona que lo veía con buenos ojos. De hecho, Marcos al final termina tan engañado que, a diferencia de nosotros, ni siquiera se enteró que fue estafado por Juan. Aunque si bien todos recordamos el gran cierre que tiene la película, esta engaña al espectador no solo con su final, sino varias veces. En principio con la cara de bueno de Juan, de la cual la misma película nos advirtió. Y tienes otra ventaja además, que te va a hacer la vida mucho más fácil, algo que no se compra. ¿Qué? Cara de buen tipo. Pero también en momentos puntuales, como la primera estafa, que aún hoy en día hay gente que no la termina de entender. Por lo que podemos estar seguros de que si les hubiera sucedido en la vida real, habrían caído totalmente. Pasando por el engaño de que Marcos es un policía, que nos enteramos que no lo es recién al mismo tiempo que Juan, cuando en el baño aparece un policía queriendo detener a Marcos, pero al salir del baño nos devela que eran cómplices, o cuando un conocido de Marcos parece que quiere robarles el cheque, del cual no sospechamos que es una tramoya, sino hasta más avanzada la situación, sobre lo que Marcos tiene un diálogo casi como hablándole al espectador, que a esas alturas de la película ya debería imaginarse que eso también podría ser un engaño. ¿Qué te pasa? ¿No sabes a qué me dedico? ¿Qué esperabas? Son todas situaciones que en el momento se presentan como reales, ya que el relato nunca le muestra de antemano al espectador que eso va a ser un fraude. Esto lo que hace es establecer ese código y relación de engaño con el espectador y va preparando el terreno para develar la gran estafa final que envuelve todo. Y además, Bielinski va dejando pistas del final a lo largo de la película. ¿Y vos le solucionás los problemas a tu viejo? Él fue el que me enseñó los trucos para laburar. Te pibe, como un juego. Mosqueta, tocomocho. Mosqueta es el clásico truco de mezclar y decir dónde está la bolita o la carta. O sea, consiste en despistar o engañar a la otra persona. Es el juego que le hace el padre de Juan a su hijo cuando éste lo va a visitar. Y el tocomocho, muy resumidamente, consiste en venderle a una persona un boleto de lotería ganador, es decir, una garantía de dinero, que finalmente no va a poder cobrar. Y estas dos cosas son básicamente lo que Juan le hace a Marcos para estafarlo. Primero lo marea con las vueltas que le hace dar para intentar vender las 9 reinas, y finalmente le da un cheque que sabe que no va a ser capaz de cobrar. Y ahora que mi viejo necesita la guita, resulta que la única manera que tengo de conseguirla es usar los trucos que él me enseñó. Y después, la película está repleta de pequeñas pistas en forma de frases concretas que en principio pasan desapercibidas. Nadie puede inventar una cosa así a menos que sea cierto. Pero que tras conocer el giro final, se les añade otra capa de profundidad. ¿Es de confianza tu amigo? ¿Vos no sos Juan, el pibe de Ramiro? Era un pendejo despierto, ¿Estás de novia? ¿Te casaste? Estoy de novia. Mañana va a ser un año. Te felicito. ¿Lo conozco? No creo, es un tipo honesto. Te gusta, pelotudo. Te vi como la mirabas. Y una que me gusta es esta. Lo cagaste. Cagaste a tu socio. Porque establece de manera implícita y mentirosa que Juan no cagaría a Marcos. Por detalles como estos es que el giro final que tiene la película no implica simplemente que el estafador experto fue engañado por el que parecía más inocente, sino que eso da una nueva dimensión a prácticamente todo lo visto, lo cual se nota mucho en un segundo visionado de la película. Gracias a estos detalles, todo termina resultando tan lógico que el final sorprende pero no molesta ni se siente forzado. Al contrario, al punto que hay momentos que, ya conociendo el giro final de la trama, pasan a funcionar diferente, pero igual de bien o incluso mejor que antes, como en la estación de servicio, donde hasta unas simples miradas se resignifican, interpretándose primero como un gesto de Juan por controlar que Marcos no lo vea estafar a la cajera, pero que en un segundo visionado se pueden interpretar como lo contrario, como miradas más atentas o expectantes, así Marcos lo verá e intervendrá como él necesita que suceda.
Así como un poco después vemos que Juan intenta repetir la misma estafa por segunda vez consecutiva, lo que en un primer visionado parece que simplemente es un acto de avaricia, pero al ver de nuevo la película se puede interpretar que intentó repetir el truco sabiendo que lo podían agarrar, porque eso le daba pie a Marcos para interceder y que le quiera enseñar tras haberse mostrado como un principiante o inexperto, lo cual de paso nos hace sospechar menos de él y anticipar menos la vuelta de tuerca final. Pero esta doble funcionalidad de algunos momentos se vuelve más notoria en las escenas en las que Juan no está acompañado de Marcos, ya que ahí no tiene que estar actuando. Como en la primera escena, donde al principio parece que Juan está nervioso por entrar a estafar a la estación de servicio, pero tras conocer el giro en la trama, podemos interpretar que en realidad está nervioso por el gran plan contra Marcos que está por iniciar. También está esta parte. Listo, terminó. No, esto no termina nunca. No, yo me refería a todo este asunto. Yo también. Que en un principio parece que lo dicen refiriéndose a la estafa a Vidal, pero luego puede tranquilamente interpretarse como que se refieren a la estafa a Marcos. O como la escena donde Juan va a visitar a su padre a la cárcel, que en un primer visionado funciona como el motor que lo hace decidirse a apostar la guita ahorrada para así comprar las 9 reinas verdaderas, concretar la estafa a Vidal y sacar a su padre antes de que sea transferido. Pero a la segunda vez que vemos la película, sabemos que poner la guita ya era parte del plan de Juan. Entonces, esta escena pasa a funcionar como un elemento que ejerce presión sobre él para que éste logre concretar la estafa, pero no a Vidal, sino su estafa a Marcos. Incluso algo tan simple como este momento... ¿Casualidad no te acordás, no? Un tema de Rita Pavón y el balo del matón. En un segundo visionado, pasa de verse como la incomodidad de recibir una pregunta rara de un extraño, a ser la presión por tener que seguir disimulando para que no se note que se conocen. Y el momento cuando Juan defiende a Valeria cobra aún más sentido tras saber que son pareja. Y bueno, ni hablar del momento del beso, ¿no? El dejar estas pistas y situaciones ambivalentes ayuda a que al final, cuando se devela que todo era un plan de Juan, nos sintamos engañados pero con justa razón, como vencidos en buenos términos. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. No solo por no haber anticipado ese desenlace a pesar de que los indicios estaban ahí, sino también porque es un final con mucho sentido y que después de todo lo visto suena tan posible como admirable. Y además, el final de 9 reinas se siente satisfactorio no solo por esas pistas que estaban frente nuestro y no supimos decodificar, sino también porque es un final feliz que va de acuerdo a una sensación de justicia y empatía con el personaje de Juan que la película fue construyendo. El hecho de que Juan necesite la guita para su viejo nos hace empatizar y sentir mejor con la idea de que él se la quede, ya que la quiere usar para un buen fin. Y también para generarnos eso es que está la escena con su papá en la cárcel. Mientras que al mismo tiempo esto contrasta con la actitud inescrupulosa y egoísta de Marcos. Hace que el giro en la trama no moleste porque se siente como un final merecido para él. Sentimos como justo que la plata de la herencia que Marcos le cagó a sus hermanos cambie de manos. Entonces, el final representa la idea de la victoria de la estafa justiciera, de Juan, por sobre la estafa avariciosa, de Marcos. Y en esta diferencia entre la finalidad de las estafas, queda claro que la prioridad de Juan no es la guita. Esto se evidencia en la escena del subte, cuando este le ofrece al pibe que agarre o un auto de juguete o 10 pesos, que en ese momento era bastante plata. Originalmente en el guión el pibe iba a agarrar el auto, pero a un asistente del equipo técnico le pareció que eso era algo falso, que un pibe de la calle de esa edad seguramente agarraría la plata. Se lo comentó a Bielinski y él decidió escucharlo. Así es que en la película el chico elige el billete, lo cual da un resultado más crudo y honesto, a la vez que suma mucho el hecho de que luego Juan le alcance el auto de todas formas, dado que para él ya vimos que ese auto representa su infancia feliz. Entonces, eso termina siendo un gesto del personaje justamente por inculcarle al chico que priorice su niñez, que el dinero no lo es todo. Lo cual, por supuesto, es una filosofía opuesta a la de Marcos, quien prioriza el dinero por sobre todas las cosas y termina mal gracias a la gran estafa que le tiende Juan. Después de ver cómo intentaban cagar inocentes durante toda la película, se siente bien que finalmente lo sufra alguien que hace mal las cosas. Así, la película termina siendo una representación de la frase «ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón». Propone que, si bien cagar a las personas no está bien, puede ser aceptable si se lo hace jodiendo a alguien que se lo merecía, lo cual creo que también es un pensamiento bastante argentino.
Y qué mejor que un video sobre estafadores para comentarles que ya está disponible el Patreon del canal, link en la descripción de este video, donde ustedes pueden ir y hacer alguna donación para de esa manera ayudarme a hacer crecer el canal y poder sacar videos un poco más seguido. Y si no pueden donar, también pueden ayudarme de una manera muy sencilla, que es simplemente compartiendo los videos, simplemente recomendando el canal, y de esa forma ya me están dando una mano enorme y no tienen que poner un peso. De cualquier manera, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.